Este año, 2026, se cumplen 40 años del Consejo Estudiantil Universitario, ese movimiento estudiantil, de ese movimiento estudiantil triunfante, que impidió el aumento de las cuotas y también propició que continuara el pase automático de las preparatorias y CCHs a la UNAM, que está impulsando el exrector Jorge Carpizo, que muchos de ustedes impulsaron e impidieron estas medidas. En mayo de 2024, antes que usted triunfara, publicamos aquí en la revista Zócalo un número que titulamos La generación del CEU al poder. En la portada aparece usted, Imanol Ordorica, Jesús Ramírez, Lenia Batres, Martí Batres, esa generación de estudiantes, de jóvenes, pues impidieron esas medidas autoritarias. Entonces, la cuarta transformación se ha caracterizado por recuperar la memoria histórica de los movimientos sociales. La pregunta que le hago, Presidenta, es si su gobierno va a impulsar algún tipo de conferencias, algún tipo de iniciativas, pues para recuperar ese movimiento histórico que ustedes impulsaron. Finalmente, como titulamos aquí en Zócalo, su generación hoy está en el poder, en distintos lugares, en la Suprema Corte, en el gobierno capitalino, usted en la presidencia, en fin, diputados federales, locales, en fin. La pregunta es esa, ¿su gobierno impulsará algún tipo de iniciativa para recuperar esa historia, parte de esa historia? Pues ahora que lo preguntas, a lo mejor sí vale la pena. No lo habíamos pensado, ni me había percatado que son ya 40 años de ese movimiento estudiantil. Hablamos del 86, fue un movimiento estudiantil en 86, 87 y luego hubo un congreso universitario en el 90, si mal no me acuerdo, en 1990. Fue un movimiento estudiantil masivo, como bien comentas. El rector de la UNAM en aquella época era el inicio del periodo neoliberal. Y la idea que se promovió desde la rectoría y desde el gobierno, en realidad, era que los estudiantes no iban a valorar la educación si no pagaban por ella, que solamente pagando por la educación se valoraba. Decían entonces que pagar la universidad era más barato que comprar una cajetilla de cigarros, porque entonces no era más común el cigarro que ahora. Entonces querían aumentar cuotas de inscripción, de colegiaturas, de cualquier trámite que se hiciera en la Universidad Nacional Autónoma de México, quitar el pase automático de la preparatoria y del CCH a la universidad, imponer exámenes departamentales iguales para todas las carreras, entre otros asuntos. Utilizaron las vacaciones de verano para reunir al Consejo Universitario y aprobaron estas reformas en lo que se llamó, porque así lo hizo el rector Carpizo, en una resolución, algo de obvia resolución, decía, algo tan profundo de obvia resolución. Entonces, por ahí de septiembre, agosto, septiembre, nos empezamos a organizar como estudiantes en asambleas para decir que estábamos en contra de eso que se había aprobado. Y pedíamos un diálogo público, fue lo primero que pedimos, un diálogo público. No sé si fue agosto o septiembre, a lo mejor fue antes, no lo recuerdo. Pedíamos un diálogo público porque los estudiantes de 1968 lo que pedían era un diálogo público con el gobierno
y nunca se dio ese diálogo público. Recuperando aquella demanda del movimiento estudiantil del 68, decíamos, se requiere un diálogo público. Y en efecto, la Rectoría aprobó el diálogo público. Y se hizo un diálogo público en un auditorio en la Facultad de Filosofía y Letras, el auditorio Justo Sierra, que los estudiantes en el 68 le habían puesto el auditorio Che Guevara. Ahí hubo un diálogo muy largo, fueron muchos días. Eran 10 representantes de la Rectoría y 10 representantes de los estudiantes. Y la Rectoría pensó que iba a ganar el debate. El diálogo público se hizo en Radio Universidad y resulta que quienes ganamos el debate fuimos los estudiantes, porque defendíamos algo que ustedes me han oído decir hasta la fecha. La educación es un derecho, no es una mercancía ni es un privilegio. La educación pública debe ser gratuita y además así lo dice la Constitución. Entonces nosotros defendíamos la Constitución de la República, el artículo 3 constitucional, frente a la autoridad universitaria y el gobierno que defendían algo que era inconstitucional. De ahí nos fuimos fue el diálogo público, trataron de romperlo con la entrada de porros al auditorio Che Guevara. Hay una escena por ahí donde yo ando, no la ponga, donde yo estoy gritando en el auditorio, compañeros, no caigan en provocaciones, así. En aquella época, que fue justo cuando entraron los porros al auditorio Che Guevara y pedíamos que no fuera a haber porque querían que hubiera golpes, ¿no? Eso quería la autoridad. Y la verdad es que los estudiantes que asistían al auditorio se comportaron muy bien. Entonces, termina el diálogo público y de todas maneras no quieren echar las reformas. Y hay una huelga estudiantil en enero del 87. Como 19 días duró esa huelga, hasta que la autoridad universitaria decide suspender las reformas. Y el Consejo Universitario aprueba, porque la demanda era echar para atrás las reformas y que haya un congreso universitario donde entre todos discutamos a la universidad. Se aprueba suspender las reformas y hacer un congreso universitario. Después tardaron muchos años, el congreso universitario se hizo en el 90, pero por la manera en que se hizo en realidad no cambiaron muchas cosas en la Universidad Nacional. Lo más importante pues es que la universidad siguió siendo gratuita y se mantuvo el pase automático. Y si se fijan, pues es lo que defendemos ahora: más educación para todos, más preparatorias, más universidades, que no haya examen de entrada a la preparatoria, que el joven vaya a la preparatoria que le quede más cerca de su casa y que haya educación pública gratuita, de calidad para todas y todos los jóvenes mexicanos. Y sí, se cumplen 40 años, voy a cumplir este año yo 64, tenía 23 años entonces. Y pues yo creo que vale la pena pues hacer una reflexión en algunos espacios de lo que fue no solo ese, sino otros movimientos estudiantiles que han marcado la historia del país.